La paz de Dios, hermano. Mi nombre es Ismael Valdés Alonso. Como se nos ha quedado dejado de tarea de narrar o hacer una pequeño énfasis o una introducción sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Y como primera instancia, tenemos que el libro de los Hechos fue aproximadamente escrito por Lucas. Esto dice que Eusebio y Jerónimo afirman que Lucas fue el autor de que lo pudo haber escrito. También dice que se escribió cerca del año 170 después de Cristo. El libro de los Hechos es un libro muy interesante ya que narra eh, la historia, como lo dice su nombre, Hechos de los Apóstoles, narra la historia de los apóstoles como lo fue Pedro y Pablo. Narra también sobre la conversión de Pablo, cuando primeramente fue perseguidor de cristianos, posteriormente se convirtió, entregó su vida a Cristo y de la misma manera él predicó, es un ejemplo de un misionero de igual manera que predicó el Evangelio en diferentes lugares. Nos habla también sobre lo que él hizo, lo que él llegó a hacer, lo que él llegó a expresar, su pasión y su gran convicción que tenía, el amor que le tenía a la obra del Señor, el cómo se expresaba acerca del Señor Jesucristo. Incluso también lo puede narrar más adelante en el libro de Filipenses, en una de sus cartas, y es en donde eh, se expresa de una manera pues muy entusiasta, muy amorosa también sobre lo que llegó a hacer él en sus viajes misioneros. Eh, Nos expresa también sobre la iglesia primitiva este libro, la iglesia antigua, de cómo se conducían ellos poco a poco, de cómo ellos eran unidos, de cómo ellos tenían un mismo sentir, tenían una misma línea, un mismo objetivo. Ninguno veía por lo suyo, ni ninguno veía su propio bien, sino que buscaban hacer y apoyarse entre ellos mismos. De esa manera, posteriormente habla también sobre unidos, o nos da un claro ejemplo de que en la unidad también viene, en esa unidad en Cristo Jesús también viene una gran bendición. A la iglesia primitiva fue cuando estaban orando unánimes juntos y en ese momento vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y eso les permitió, dice ahí, que predicaron y hablaron con poder y de nuevo la palabra de Dios. Es un libro de mucha enseñanza, ya que si lo aplicamos hoy en día, nos habla en cómo la iglesia también hoy debemos mantenernos unidos, mantenernos en un mismo sentir en Cristo, en un mismo objetivo, en tener una misma visión, que es el predicar su palabra, el que es el no teniendo un concepto alto o no pensando que hemos alcanzado algo más que otros, sino que permanezcamos firmes, humildes, y en ese ejemplo que mostró Pablo, en el ejemplo que tenemos sobre la iglesia primitiva, que lo narra en el capítulo 2 y en el capítulo 4 también lo expresa, es la manera en la que tal vez hoy en día debemos de conducirnos. Como iglesia debemos de apoyarnos, y esa es una de las enseñanzas que nos deja también este libro. Dice también aquí que Lucas claramente escribe en el prólogo de su evangelio, que escribió para darle a Teófilo y a los otros que leerían su obra, la historia de las cosas que estaban por hacer, que Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. En línea con este propósito, Lucas escribió en su evangelio un relato por orden, acabó a- y acabó a través de la iglesia primitiva, que es lo que les comentaba le comentaba hace un momento, en cómo se condució en ese momento. Es un libro también en el cual Pablo expresa y también nos narra lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer también en la vida de los hombres. También nos habla sobre su poder, nos da un claro ejemplo del poder de Dios en ese versículo que expresa y dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, a través de este libro podemos encontrar también ese aliento, esa confianza y la convicción de que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios vivo,
en el cielo y en la tierra, que es capaz de, cuando una persona clama y le cree de todo corazón, sabemos y creemos que la respuesta ha de venir de Él, pero conforme a su voluntad. Eh, este libro también es originalmente, dice que en los manuscritos griegos se lo titulan como Hechos, y muchos añaden que fue, bueno, es dirigido a los apóstoles, o bueno, fue por los apóstoles, y la palabra griega traducida de Hechos es praxis, y frecuentemente era usada para los descritos de los logros eh, de grandes hombres. Esto pues lo narra como Pedro y Pablo, y también incluye figuras o bueno expresiones de lo que fue la primera iglesia o la iglesia primitiva en ese tiempo. Eh, Dice también que los hechos del Espíritu Santo, habla sobre los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, debido a que su obra soberana de supervisión fue mucho más significativa que la de cualquier hombre. Fue de ministerio, de dirección, de control y de capacitación del Espíritu lo que fortaleció a la iglesia en ese tiempo e hizo crecer en números de poder espiritual e influencia. Lo que comentábamos hace rato sobre la obra que hace Dios a través del Espíritu Santo en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Tenían un mismo sentir, una misma, tenían la unidad. Entonces eso viene a ser, dice que en ese momento alababan a Dios todos juntos y en eso viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces es creo, un claro ejemplo de lo que, del poder de Dios, de lo que debemos tener hoy en día como iglesia, la unidad. No mirando tal vez como que errores de otros o tal vez si te equivocaste o así, no, porque creo que muchos el Señor nos ha capacitado de una manera y a muchos de otra. Entonces eh, es hermoso cuando el Señor habla a través de la vida de una persona, y eso es en su misericordia y en su gracia. Entonces pues este es una pequeña pues pequeño relato de lo que trata este libro y de lo que es. Y bueno, pues espero que más adelante pues podamos dar un poco más de información, hermano. Y bueno, es simplemente algo pequeño. Que Dios les bendiga mucho.